all about it. Con respecto a lo que sucede actualmente en El Salvador, donde la Asamblea Legislativa ha aprobado el régimen de excepción por 30 días y ha hecho reformas al Código Procesal Penal y otras leyes para combatir a las pandillas a petición del gobierno del presidente Nayib Bukele, ¿cuál es el verdadero rol de los derechos humanos al respecto? En su actual rol legítimo, ¿está violando el gobierno de El Salvador los derechos humanos a miembros de la pandilla y al resto de la población? A ver, primero, yo creo que muchas veces nos confundimos en la utilización y lo que es en sí el régimen de excepción. A ver, les quiero leer aquí un segmento y posteriormente les voy a leer todo el artículo. El régimen de excepción, el decreto establece que se suspenden las garantías constitucionales. Esto está ya determinado en el artículo número 29 de la Constitución de la República de El Salvador. Dice, se suspenden ciertos derechos constitucionales en circunstancias extremas, tales como una invasión extranjera o graves perturbaciones al orden público. A ver, esto se aprobó por el órgano legislativo con 67 votos, ¿verdad? ¿Cuántos quedaron para hacer el total? Si son 84 diputados, veríamos entonces, quiero ver, 84 menos 67, tenemos 84, 74, 17 diputados menos. Entonces, nosotros entenderíamos que más de las 3/4 partes de la Asamblea Legislativa votó a favor. 5 partidos políticos, ¿verdad? Entonces, esto le da legitimidad a la aprobación del régimen de excepción que va a durar 30 días, pero que puede ser posteriormente extendido, ¿verdad? Ahora le voy a leer el artículo. Sección segunda, régimen de excepción. Artículo 29. En casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público, podrán suspenderse las garantías establecidas en los artículos 5, 6, inciso primero, 7, inciso primero y 24 de esta Constitución, excepto cuando se trate de reuniones o asociaciones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos. Tal suspensión podrá afectar la totalidad o parte del territorio de la República y se hará por medio de decreto del órgano legislativo o del órgano ejecutivo en su caso. También podrán suspenderse las garantías contenidas en los artículos 12, inciso segundo y tercero, inciso segundo de esta Constitución, cuando así lo acuerde el órgano legislativo, con el voto favorable de las 3/4 partes de los diputados electos, no excediendo la detención administrativa de 15 días. Pues todo eso se ha cumplido, ¿verdad? Entonces, en el tema de la aplicación o la aplicabilidad y la legitimidad del régimen de excepción, no cabe ninguna duda que se está actuando con base a la Constitución. No existe ninguna ilegalidad ahí. Ahora lo que tenemos que separar es que una cosa es el régimen de excepción como tal, que permite una efectividad de la operatividad de los cuerpos de seguridad, y otra cosa es la operatividad y las acciones de cómo se lleva a cabo las capturas amparados bajo el régimen de excepción. Pero aquí tenemos a organismos internacionales, tenemos a ONGs nacionales que están uniendo ambas cosas.
y al mismo tiempo también están uniendo la retórica política del presidente o de los diputados, el mensaje político del presidente o de los diputados y de la policía y de la Fuerza Armada con la realidad, que son cosas totalmente distintas. Ahora, una cosa bien importante. A todas estas personas o estos miembros, sí es necesario garantizarles procesos judiciales transparentes. Muchas de las ONGs y también veríamos a Tamara Tarciuk, veríamos a Juan Papier, veríamos a Michelle Bachelet y otros exponentes o protectores de los derechos humanos a nivel internacional, que existe una gran preocupación porque hoy hay un sistema judicial salvadoreño supuestamente impuesto por el gobierno. Entonces, al ser impuesto por el gobierno, ellos temen que no se sigan los procesos judiciales debidos, que no sean transparentes y que no se les garanticen sus derechos como seres humanos. Entonces, de ahí surgen los llamados al gobierno salvadoreño y el órgano legislativo de suspender el régimen de excepción y de suspender las capturas. Pero lo que verdaderamente está sucediendo, entendiendo ya todo lo que hace la Open Society Foundation y el gobierno demócrata de Joe Biden en la actualidad, es que al desarticular a estas organizaciones criminales, como son las pandillas, se le está dando un golpe al proceso de Estado blando que están llevando a cabo en contra del gobierno del presidente Bukele. Es la realidad. Y se está bloqueando las intenciones globalistas de las sociedades abiertas que promueve George Soros a través de la Open Society Foundation. Y así es como se activan los organismos internacionales de derechos humanos en contra del gobierno, porque todo es orquestado. Y así como insisto, en política todo ya está planeado. No existen las casualidades. Existen las improvisaciones, que es otra cosa. Ahora, el rol de las organizaciones de los derechos humanos internacionales y nacionales, vamos a entender que es un rol acusado. Porque el Estado, así como lo expliqué en un principio, el Estado perdió fuerza. El Estado tiene que regirse por la ley para actuar en contra del ciudadano si es que tiene que hacerlo. Pues entonces la violación de esa ley y la violación de esos derechos es lo que provoca que el rol de los derechos humanos sea un ente acusador en contra del Estado. ¿Verdad? Entonces vamos a entender, para recapitular, no, a manera de conclusión, las organizaciones internacionales de derechos humanos, pro globalistas, pro demócratas norteamericanas y pro sociedades abiertas, acusan al gobierno de El Salvador. Y las organizaciones de la sociedad civil o que promueven los derechos humanos y la oposición en El Salvador lo hacen por intereses propios. La oposición para regresar al poder, debilitando al gobierno y tratar de reimpulsar el golpe de Estado blando que están dando con apoyo de los Estados Unidos y Open Society Foundations. Y las organizaciones de la sociedad civil lo hacen porque sus líderes realmente tienen intereses políticos, porque se han dado cuenta que dentro de la planificación o del proceso de abrir a las sociedades, según George Soros y según los gobiernos demócratas últimos que hemos tenido desde Barack Obama, ellos son actores relevantes y muchas veces se vuelven más relevantes que las mismas oposiciones políticas cuando pierden el poder. Es decir, que la oposición política en El Salvador ahorita es un instrumento, pero la verdadera punta de lanza se están convirtiendo en las organizaciones de la sociedad civil. No en balde, el USAID
redireccionó 120 millones de dólares para El Salvador, para apoyar las organizaciones de la sociedad civil. Todo está orquestado, ¿verdad? Vamos a entender que acá ya estamos en una situación de que el rol de defensa de los derechos humanos ya perdió legitimidad, porque se anteponen y se sobreponen los intereses políticos. Los intereses políticos nacionales de las organizaciones y de la oposición se contraponen a los intereses políticos nacionales legítimos que promueve el gobierno, un gobierno neonacionalista. Los intereses globalistas y transnacionales de gobiernos europeos, como lo es el gobierno de Alemania, y de gobiernos como el demócrata de Joe Biden en Estados Unidos, y en secuencia los intereses corporativos de las élites globalistas, ¿verdad? Ahora, a base de un ejercicio explicativo, que si se violan o no, o cómo interactúa la sociedad con base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vamos a leer los derechos más importantes. Ok, nuevamente, la Declaración de los Derechos Humanos se llevó a cabo en París por varias organizaciones, por varios gobiernos interesados de todos los continentes. Esto fue en diciembre, el 10 de diciembre de 1948, post Segunda Guerra Mundial. Consta de 30 artículos. No todos son inherentes a lo que está sucediendo en El Salvador, pero la mayoría sí. Empecemos con el artículo número 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Lo que vemos en El Salvador a un nivel general es una ruptura de la interacción social. Vemos una violencia colectiva de las pandillas hacia la sociedad. Vemos una violencia que se ha generado de la oposición hacia el gobierno. Entonces aquí hay una violación flagrante de los derechos humanos. Y curiosamente es una violación flagrante de los derechos humanos por aquellos que son protegidos actualmente dentro de la planificación del golpe de Estado blando por las organizaciones de los derechos humanos. Ahora, artículo número 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Es aquí donde cobra relevancia entonces los derechos humanos de la gente honesta, de la gente trabajadora, que lo menciona tanto el presidente Nayib Bukele. Entonces veremos que existe una violación flagrante de las pandillas hacia el resto de la ciudadanía que se ve afectada. Pero como dentro de la planificación el ente en cuestión a oponerse es el Estado, entonces el ataque de derechos humanos hacia el Estado cobra relevancia, pero el ataque hacia las pandillas, ¿no? ¿Cómo lo toman las organizaciones de los derechos humanos? Lo toman como una situación, como un desajuste de la interacción social. Y quiero leer un paréntesis. Las sociedades abiertas se valen de este concepto de desajustes internos de las sociedades, precisamente para suprimir culturas o para cancelar culturas. ¿Ok? Posteriormente, en otro programa vamos a hablar de la cancelación de la cultura india, de la cancelación o estigmatización de la cultura rusa, para que vean cómo funciona esto. Artículo número 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Estas son las acusaciones de las ONGs internacionales y nacionales y de la oposición en contra del gobierno de El Salvador, ahora que se ha implementado el régimen de excepción. Nuevamente vemos cómo la operatividad y la realidad y la retórica política o el mensaje político, la oposición lo toma como uno en sí mismo, cuando no es así. Es que
Un miembro de una pandilla que se deja capturar, ¿por qué va a existir necesidad de golpearlo? ¿Por qué va a haber necesidad de que los cuerpos de seguridad le den un trato inhumano? ¿No? Un miembro de la Mara que coopera con la autoridad tiene muchísimas más probabilidades de no tener problemas y de que sus procesos judiciales resulten a favor de alguien que no lo hace. Y eso es igual en El Salvador como en cualquier país del mundo. Ahora, artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. ¿Qué tuvimos nosotros en El Salvador por más de 30 años durante la dictadura partidaria o el sistema partidocrático que creó Arena, el FMLN, PDC, PCN y algunos partidos satélites del momento, avalado por los gobiernos de Estados Unidos y ciertos actores de la comunidad internacional? Tuvimos un sistema judicial ineficaz, ineficiente, politizado, que violaba los derechos de igualdad en los tribunales. La venta y compra de la justicia. El mismo presidente Nayib Bukele lo dijo, que se había capturado a un elemento de las maras que había resultado libre 7 veces y que ya tenía cargos en su contra y orden de captura. Compra de justicia, corrupción dentro del sistema judicial, violándole los derechos a las víctimas. No se sabe cuántas víctimas hubieron gracias a este individuo, ¿verdad? Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Ok, esto hace referencia al seguimiento del debido proceso. Así lo entenderíamos. Y que es lo que todos esperamos que suceda en El Salvador, porque realmente sí es una realidad que mientras una persona no sea vencido en juicio, se asume su inocencia. Ahora, artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Entonces, este artículo está siendo utilizado para romper el régimen de excepción y para romper con todo el resto del cuerpo jurídico o con todo el cuerpo jurídico que ahora le da las facultades a los cuerpos de seguridad para hacer las detenciones. O sea, por ejemplo, las reformas a la ley de imprescriptibilidad de pandillas, a las reformas al Código Procesal Penal y todas estas situaciones, verdaderamente las tratan de deslegitimar. Ahora recordemos que reformas aprobadas ya nos dicen otra cosa. Entonces, ya bajo las nuevas reformas, se le ha dado diente a los cuerpos de seguridad para poder ejercer autoridad sobre las pandillas, ¿verdad? A nivel jurídico puede haber una discusión muy grande sobre este artículo. Nuevamente lo leo, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso, ni desterrado. En este caso estamos hablando de detenido y preso, ¿verdad? El problema es, a mi manera de ver, y esta no es un análisis jurídico, sino que este es un análisis político y hasta cierto punto ciudadano le podríamos llamar, ¿qué le voy a hacer? Y es el tema de que bajo el régimen de excepción se pierden ciertas garantías constitucionales. Y esta es una de las garantías que están dentro de la Constitución que se han perdido. Y la aplicación del régimen de excepción se hace bajo una situación extrema. Que ahora vengan a decir las personas de Cristosal
que es excesivo, que no debe por qué aplicarse si ya existen los mecanismos para tratar este problema. Mentira, Cristosal es una organización financiada por Open Society Foundation y que están siguiendo la misma línea globalista. Entonces, cualquier cosa que venga de Cristosal es una mentira. ¿Ok? No existieron los mecanismos que verdaderamente le permitieran a la Policía Nacional Civil hacer su trabajo como se debe. Y de esa manera se dejó crecer el problema, con fines políticos, por supuesto. Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Seguimiento del debido proceso, que es lo que todos esperamos, ¿verdad? No se puede atacar que se va a violar el debido proceso y que se están violando estos derechos si todavía los procesos no se han llevado a cabo para cada pandillero. Bueno, sí vi una noticia que ya empezaron los primeros, ¿verdad? Pero no se pueden hacer acusaciones ni exacerbar preocupaciones por situaciones que aún no han sucedido, situaciones futuras. El futuro no existe, ¿verdad? Entonces no hay que mentir. Ahora, en el inciso segundo del mismo artículo 11 dice: nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. ¿Atacan al gobierno con esto? Violación al inciso segundo del artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Porque lo que están tratando de hacer ver acá es que no va a existir retroactividad para las nuevas leyes sobre esa materia que se apliquen. Eso es una violación flagrante, injerencia a los sistemas políticos nacionales, a los sistemas judiciales nacionales, ¿verdad? Recordemos que hoy ya se endurecieron las penas para aquellas personas que pinten graffiti, ¿verdad? Hablamos de penas de hasta 10, 15 años en algunos casos. Hablamos penas que surgen de leyes que nunca se cambiaron en el momento porque los partidos políticos y sus exponentes en la asamblea utilizaban a estas pandillas, tanto a la MS como a la 18, con intereses políticos. Entonces, era todo un entramado de corrupción y de beneficios políticos electorales que no habían dotado nuevamente ni al sistema judicial ni a la policía de los elementos necesarios para combatir efectivamente a las pandillas. Bajo este entendido, lo que nosotros podemos ver es a los directores de la policía, de la sociedad civil, y discúlpenme quienes fueron directores y fueron personas honestas, que yo sé que hay varios, pero lo que fueron títeres del sistema. Y ustedes lo saben claramente, y yo creo que saben. Si algún día ven este programa, saben que me refiero a usted, ¿verdad? Ok. Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Entonces, ¿qué derechos se está violando? No es el Estado que está violando un derecho humano. Son los pandilleros que sacan a las personas honestas de sus propias casas, se apropian de sus terrenos y de sus casas y las utilizan para planificar crímenes y delitos. Casas destroyer. ¿Okay? Y aquí vemos por qué la policía ha iniciado, dentro de este contexto actual de la lucha contra las pandillas, la operación Casa Segura, ¿verdad? Artículo número 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Es el inciso número 1 del artículo 14. De esto se han valido
los políticos o exfuncionarios públicos corruptos de la oposición para irse fuera del país. Y ahí tenemos los casos conocidos, Jesús Martínez en México, que yo creo que fue un error de AMLO proporcionarle asilo político a Jesús Martínez. Y pues obviamente, como entre pares se entienden y se quieren y se protegen, veríamos a Mauricio Funes y al expresidente Sánchez Serén hasta con ciudadanía en Nicaragua, ¿verdad? Y así vamos a ver a otros miembros en otros países, a otros miembros de la oposición. Vamos a ver así a Félix Alfredo Cristiani, vamos a ver así a muchas personas de la oposición que están viendo, vamos a ver al exdiputado Parker, Rodolfo Parker, ¿verdad? Ahora, el inciso número 2 dice, este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Entonces, los mismos políticos de la oposición utilizan el inciso primero para violar el inciso segundo. ¿Y cuál tiene más peso? El inciso segundo. Eso quiere decir que se está privilegiando la corrupción de estos miembros. No un derecho humano, sino que es la corrupción. Pero se está utilizando la pantalla de los derechos humanos para protegerlos. Entonces es una contradicción en sí misma que no tiene ninguna lógica. ¿Verdad? Ok. Artículo 15. Inciso 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Inciso 2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Pues aquí vemos como Mauricio Funes, como Sánchez Serén se han valido de este derecho humano para cambiar su nacionalidad. Simple y sencillo. Artículo 17. Inciso 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Inciso 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Lo que las pandillas le hacen a las personas honestas. Nuevamente les han quitado sus casas a muchos. Los utilizan para planificar crímenes y delitos. Los convierten en casas destroyer. Y allí, como no es el Estado el que lo ha hecho, sino que lo ha hecho una pandilla, derechos humanos internacionales no dice nada. Porque existe una... bueno, en el contexto actual, porque existe un enfoque político globalista y un enfoque político ideologizado deliberado en contra del gobierno. Entonces, ¿no? ¿Verdad? Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Ok, esto tiene que ver mucho con las creencias de la libertad de asociación, que es un derecho que confiere la Constitución de la República. Por lo tanto, incluso la asociación en pandillas, las organizaciones de los derechos humanos internacionales, incluso el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lo vio como una situación que no era de carácter ilegal. Entendiendo que esta asociación se convirtió posteriormente en una estructura criminal y en una estructura que dañaba la paz interna y el orden público y que también violaba los derechos a los ciudadanos, ¿verdad? Pero nuevamente, esto, como no era una relación Estado-ciudadano, sino que aquí, como lo vieron una relación ciudadano-ciudadano, lo vieron como un desajuste de la sociedad. Y por eso es que avalaron las treguas. Y aquí entenderíamos que mismos informes de las Naciones Unidas después, 3 informes de las Naciones Unidas después sacarían a la luz que la
que las treguas de la FMLN, por ejemplo, fueron fallidas. Y que al contrario, luego de ayudar a solventar el problema y pacificar a la sociedad salvadoreña, lo que sucedió fue que la Mara se fortalecieron, ¿verdad? A ver, artículo 20, toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociaciones pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación, a violación de los derechos humanos de las pandillas, a miembros de la sociedad civil, especialmente la gente joven. ¿Cómo? Obligándolos a pertenecer a las pandillas, chantajeándolos para delinquir o realizar actos criminales a la par de ellos. Pero ahí las organizaciones de derechos humanos no dicen nada cuando se están violando los mismos derechos descritos en el manual de declaración que ellos profesan a nivel internacional, ¿verdad? Artículo 21, el inciso 2 directamente. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Pues señores, este derecho humano le confiere al gobierno la legitimidad. Es decir, la voluntad popular y los altos índices de aprobación a las políticas públicas que en este momento se están implementando en la lucha contra las pandillas y el haber reformado el cuerpo jurídico para que le dé dientes a las instituciones pertinentes para el combate del problema y la implementación de un régimen de excepción constitucional es legítimo. Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. ¿Es problema del gobierno actual la proliferación o la existencia de las pandillas? El problema fue causado por los operadores del tiempo de la guerra y fue causado en mayor medida por 30 años de gobiernos que implementaron y avalaron un neoliberalismo que, lejos de crear una sociedad igualitaria en derechos, igualitaria a nivel económico, igualitaria en oportunidades y a nivel social, los atomizó. Y eso yo lo expliqué en el programa de 1 y 2 del neoliberalismo. Eso lo expliqué en el programa de ¿Quién es George Soros? Eso lo he venido explicando. La atomización social creada por el neoliberalismo fue violatoria de los derechos humanos. Y aquí entendemos que ha violado el artículo número 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ok? Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. ¿Existe esto en El Salvador? ¿Existió durante los 30 años de Arena? ¿Y FMLN? No. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual. ¿Existió esto dentro del sistema neoliberal impuesto a través de la terapia de shock económico por Arena y luego avalado por el FMI? Otra violación. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será complementada en caso necesario por cualquiera otro medio de protección social. El neoliberalismo creó una
un sistema capitalista y una interacción social caníbal en El Salvador, en el cual, bajo el entendido de sálvese quien pueda, todas las personas, aquel objetivo común y aquella confraternidad que paradójicamente se creó durante la guerra, donde habían dos bandos que se mataban los unos a otros, pero que su objetivo común era la paz. Al final, todo eso murió, la sociedad se atomizó, la gente se volvió individualista y empezaron a interesarse por sí mismos. Las grandes corporaciones empezaron a explotar a los ciudadanos salvadoreños. Las corporaciones transnacionales explotaban a los ciudadanos salvadoreños. Empleadores nacionales a todos los niveles explotando a salvadoreños. Dejó de existir una interacción social de guerra para crear una interacción social desigual de intrigas y de descontento. La realidad con la implementación del dólar llegó a ser, se ganó en colonias, pero se gasta en dólares. La vida se volvió tan difícil al punto de que el sistema financiero, si bien se abrió un poco más, creó clases medias virtuales. Clases medias virtuales en donde aquella clase media real de la época del conflicto que contaba con el líquido para pagar, hoy la clase media virtual no cuenta con el líquido, sino que cuenta con el sistema financiero al cual resulta esclavizado posteriormente. Entonces inició lo que le llamaremos la sociedad de sobrevivencia. Y es el violatorio de este artículo 23 de los derechos humanos. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y sindicarse para la defensa de sus intereses. Todo esto ha sido violado históricamente en El Salvador. Y hoy lo que estamos viendo es una redignificación o la dignificación, mejor dicho, de la sociedad salvadoreña ante la violación de estos derechos humanos. ¿Verdad? Artículo 25. Este es el inciso 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derechos a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Violados históricamente en El Salvador, pero más que todo violados por un sistema que creó desigualdades, que concentró la riqueza, que atomizó a las sociedades. Un neoliberalismo aplicado solamente para beneficio de las corporaciones que la oposición apoyó. Arena y FMLN. Artículo 28, ya estamos casi finalizando. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Pues acá, nuevamente visto desde el punto de vista de que se ataca al Estado y de que el tema de lo que hacen las pandillas solamente es un desajuste o un desequilibrio de la interacción social, derechos humanos empieza a funcionar más a favor de las pandillas. Artículo 29, inciso 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. ¿Cuáles son los deberes de las pandillas en la comunidad? Ellos no reconocen ninguno. Los pudieron haber reconocido en un principio cuando las pandillas se supuso que nacieron precisamente para protegerse de la violación que el Estado ejercía y de la falta de derechos y oportunidades, y para proteger a sus localidades o a sus barrios, o como le llamen. Pues todo eso terminó muy rápido cuando mutó al crimen organizado. Y cuando se dieron cuenta que
trabajar de la mano con los políticos era un muy buen negocio, ¿verdad? En el ejercicio, inciso 2, en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley y con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general de una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Nuevamente, la interacción social, pandillas, ciudadanos, una interacción social en la cual los pandilleros no asumen su rol como ciudadanos de bien y atacan al resto de la ciudadanía en aras de supervivencia, en aras de hacer negocio, crimen organizado. Y es que vamos a entender que hoy lo que nació como un grupo de personas que reivindicaban derechos que en su momento pudieron haber sido legítimos, se convirtió en una estructura criminal que posteriormente empezó a hacer negocios infiltrando las estructuras del Estado y degeneró en narcotráfico, degeneró en clientelismo político, degeneró en corrupción de todo el aparato estatal, ¿verdad? Y un paréntesis que quiero hacer para que pongamos en contexto el tema de las pandillas con el narcotráfico. Recordemos que cuando el Congreso bloquea la ayuda para la guerra, para combatir al FMLN a Centroamérica, lo que inició el gobierno de Ronald Reagan es el hecho de la apertura de las rutas del narcotráfico, en donde se utilizó Colombia, Fuerza Aérea Colombiana, Fuerza Aérea Panameña, Fuerza Aérea hondureña, Fuerza Aérea salvadoreña, para poder traficar la droga desde Colombia hacia Estados Unidos de manera legal, o sea, tácitamente de manera legal, y con la venta de esta droga en Estados Unidos se financiaba el conflicto armado a favor de los gobiernos procapitalistas, como el salvadoreño. Pues entonces, lo que hacen estas pandillas de una u otra manera es cobertura de las rutas. Eso es negocio, ¿verdad? Entonces, tengámoslo presente para ver que el problema tiene varios aristas y que por eso nunca hubo voluntad de combatir. Artículo 30. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado. Lo que les dije desde el inicio, a un grupo o a una persona. ¿Ah? ¿Qué pasó aquí? Para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Una contradicción en sí misma, ¿verdad? Entonces, al Estado se le quita todo el derecho, pero a las personas se les brinda. O sea, contradiciendo la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo número 30. Es aquí donde nos damos cuenta y donde confirmamos que esta declaración, todo el cuerpo jurídico creado para defender a los derechos humanos, tanto a niveles nacionales, a niveles internacionales y recogidos en las constituciones de nuestros países democráticos, son utilizados como una herramienta política por el pensamiento de las sociedades abiertas, promovidos por Open Society Foundation, por Transparencia Internacional, por Human Rights Watch, por las embajadas de los Estados Unidos y sus agencias en cada uno de los países bajo las administraciones demócratas.